Por eso queremos hablar con Facundo Moyano. Facundo, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas noches. Bien. Bueno, te queríamos preguntar y queríamos tener tu testimonio. Hay una ofensiva, digamos, el gobierno ayer anunció que iba a inspeccionar a un montón de sindicatos, el primero es camioneros. Hoy salió esta decisión judicial. ¿Cómo la están viendo ustedes? ¿Y vos? En principio, Marcelo, decir que nadie puede entender esto como una avanzada judicial escindida de la política o de la campaña mediática. El que crea que esto es una cuestión para democratizar los sindicatos o para avanzar hacia una mejor institución sindical, está mirando otra película. Esto tiene que ver con intereses políticos por parte del gobierno, intereses gremiales, intereses económicos que tienen que ver con, en el caso puntual de camioneros, negociar un convenio a la baja. Acá se estaba discutiendo en el medio de toda esta avanzada judicial y política la reducción del ítem de antigüedad, el concepto de antigüedad que es el 1% del sueldo bruto, querían bajarlo al 0,5%, en el medio de la reforma laboral, la reforma previsional. Yo recuerdo puntualmente en la marcha que se hizo contra la reforma previsional, al otro día cae la denuncia de Independiente con una fuente llamativa que es un barra brava condenado por ser identificado como el jefe de una asociación ilícita. Entonces, la realidad es que más allá de estar en contra a favor del gobierno, en contra a favor de Moyano, nadie puede entender esto como una intención del gobierno de democratizar el sindicalismo, sino como una avanzada política y una justicia que es funcional a esa avanzada política. ¿Vos creés, Facundo, que si, o sea, acá estuvo tu papá el miércoles pasado, él dijo, bueno, si nosotros hubiéramos aceptado la reforma laboral, la previsional, hoy no nos perseguían? ¿Vos pensás que tiene que ver con eso? Pero sin duda, si fue una de las peticiones que le hizo el ministro de Trabajo, tanto a Hugo como a Pablo Moyano, que tenga un gesto, porque fue el único ministro que no consiguió su reforma, que tenga un gesto y que por lo menos diga que por más que no estaba de acuerdo, avalaba la postura de la que había negociado la CGT. La CGT, estos mismos que ahora se bajan, en realidad nunca se subieron a la marcha, como no se subieron a ninguna marcha ni contra Cristina, ni contra Menem, ni contra De la Rúa, son los que negociaron. Querían que Hugo Moyano, por el peso que tiene dentro del sindicalismo argentino y lo que significa también en términos políticos, querían que avale la negociación de la CGT. Como se niega a avalar eso y como también se niega a bajar el convenio colectivo y ese bono compensación que le querían dar por la baja del concepto de antigüedad, bueno, empieza toda la embestida. Si no, no nos podemos explicar por qué en el año 2015 era invitado a inaugurar un monumento de Perón o con un reconocimiento en plena campaña electoral a los trabajadores de la recolección de la capital federal. Si no, no entendemos tampoco cómo el presidente, si en realidad quiere democratizar el sindicalismo o quiere mejorar la institución sindical, se saca una foto al lado del Momo Venegas, que preside un sindicato, presidía, porque está fallecido, un sindicato con el 70% de trabajo en negro, el doble de lo que registra la informalidad laboral en la Argentina. Entonces digo, para poner en claro las cosas, esto no es una pelea, esto no es una avanzada de la justicia, o no es que el gobierno intenta o impulsa una renovación del sindicalismo o una democratización del sindicalismo. Esto es una pelea política porque el referente sindical en la Argentina, Hugo Moyano, el más importante de todos los sindicalistas, no está a favor de la política del gobierno, así como no estuvo tampoco a favor de la política del último periodo de Cristina, pero en ese momento los medios de comunicación, los de su canal y los de otros canales, lo entendían como legítimos a los reclamos. Entonces yo me pregunto objetivamente, ¿cuándo había más condiciones para una movilización? ¿O una marcha, o un reclamo, o un paro? ¿En el año 2016 o en el año 2013? ¿O en el año 2015? Sí, o sea, Facundo, si miramos los indicadores sociales, si miramos la pérdida de poder adquisitivo que hubo en el 2016. No, igual te aclaro que acá siempre han sido invitados ustedes, Hugo,
siempre, en los momentos buenos y en los momentos malos. Te digo para aclararlo, ¿no? Pero te quería preguntar algo sobre el tema. Vos viste que los dirigentes, y hoy Barrio Nuevo fue muy explícito, dijo, no me prendo en esta porque es una pelea personal entre Moyano y Macri, a pesar de que él criticó un montón de cosas del gobierno de Macri y argumentó algo que argumenta mucho, el acercamiento de Hugo Moyano a el kirchnerismo, a Cristina, esa famosa frase que la dijo acá el miércoles, me sentaría a tomar café con Cristina. Esa fue una pregunta que le realizó un periodista, hoy lo escuché en la entrevista que le hizo una colega tuya, y fue una pregunta que le hicieron y le contestó de esa manera, ¿cómo se va a negar al diálogo si el diálogo tiene que existir siempre? Lo mismo que si lo invita a tomar un café Macri, me imagino que irá. El tema es que el gobierno no pretende eso porque justamente Hugo Moyano adoptó una postura muy crítica al gobierno y se negó a hacer lo que el gobierno quería. Pero, a ver, yo también lo que quiero aclarar es que esto es lo que pasa con la mayoría de los gobiernos, ¿no? Hay un sindicalismo alineado que le sirve al gobierno, así como... Y justamente acá no hay que dar muchas explicaciones porque son los mismos que fueron oficialistas de Cristina o de Menem. O sea, un sindicalismo alineado que le sirve al gobierno para justificar las medidas económicas que lleva adelante. Entonces, lo que dice el gobierno, no, la verdad hay sindicatos que han entendido que la gente quería un cambio y negocian, por ejemplo, como negociaron con el gremio de obras sanitarias, un 15% sin cláusula gatillo, cuando sabemos todos y cualquier estimación de consultora privada da que la inflación va a ser bastante más que eso. ¿La marcha del 21 es para defender la situación judicial de Moyano? No, recién te lo intentaba aclarar cuando decía que las razones objetivas para llevar adelante un reclamo son mucho más justificadas en este contexto que en el 2015, por ejemplo, o en el 2013. Hablemos de 2014 porque fue un año muy malo para la economía y para los trabajadores, donde una pérdida de poder adquisitivo muy importante. Pero en este contexto, o sea, de 2 años del gobierno donde no cumplió la mayoría de las promesas que hizo, porque hubo una pérdida de poder adquisitivo muy importante. En 2017 se compensó algo de lo que se había perdido en el 2016, pero no llegó a cubrir ni siquiera la mitad, porque recién las paritarias pudieron superar a la inflación con premios o con bonos, pero la base de discusión para este año va a ser sobre un porcentaje menor que la inflación. La verdad es que creció el trabajo no registrado, hay un 34,5% de trabajo no registrado, en el 2015 había un 33%. Entonces digo, hay razones objetivas para llevar adelante un reclamo que en términos de la concepción de la democracia, el conflicto es parte de la democracia. Creo que el gobierno lo debería entender, ¿no? Facundo, vos, digamos, el 2013 es como que, o quizás antes, pero en el 2013 te alineaste con el Frente Renovador, o sea que fuiste crítico de Cristina, sobre todo en el último tramo. Hugo Moyano también fue muy crítico. Yo... más o menos el 2011, 2010, no me acuerdo muy bien. El hecho de que haya gremios, digamos, kirchneristas que participen de la marcha, ¿no es para ustedes piantavotos? No, esto es un reclamo gremial, no se está haciendo política partidaria ni estamos en una coyuntura electoral. O sea, se suman los que se quieran sumar, va a haber mucha gente suelta que seguramente se va a sumar y no se le puede cerrar la puerta a las organizaciones o a los sindicatos que quieran participar. También hay gremios que no son kirchneristas y que participan. Más allá de la identidad política que abrace cada organización sindical o cada dirigente, acá hay reclamos concretos. Como te decía antes, el gobierno pretende cerrar una paritaria del 15% sin cláusula gatillo. Eso, a mi entender, con todas las proyecciones que hay de inflación, es nuevamente una pérdida de poder adquisitivo. Y eso es malo para el trabajador porque ya viene perdiendo. Se compensó en el 2017, ni siquiera se compensó el 50% de lo que se perdió en 2016. Entonces me parece que no se pueden aceptar este tipo de cosas. Y el gobierno apela al mismo argumento al que apelan todos los gobiernos. Como el sindicalismo, y esto hay que reconocerlo, es una institución desgastada, desprestigiada, muchas veces por errores propios y otras veces por una campaña que existe por parte
de medios de comunicación, de dirigentes políticos y de dirigentes legislativos que se encargan de desprestigiar la figura de muchos dirigentes, pero me parece que hay que separar las cosas. Yo intento contextualizar políticamente la situación puntual de este conflicto. La realidad es que la situación judicial va por otro lado y ahí Hugo Moyano lo ha manifestado en muchas oportunidades. Cuando la justicia lo cite, él se presentará a la justicia como cualquier ciudadano. El tema es que la justicia no lo ha citado. No hay ni imputación, no hay proceso, ni nada por el estilo. Facundo, gracias. Muchas gracias.